este debate, ahora con la participación del asambleísta Diego García. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras asambleístas. En función de las observaciones, me voy a permitir hacerlas a la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo. De manera general, la propuesta de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo no compagina con las importantes competencias asignadas por la Constitución en el año 2008. Es así que una de las principales herramientas para fortalecer el funcionamiento de dicho organismo constituye la atribución regulada en el artículo 215, numeral 2 de la norma suprema, que le faculta a emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Hubiera sido importante que dicha atribución fuera desarrollada en el proyecto de ley en análisis, pues existen importantes aspectos que impiden que la Defensoría del Pueblo pueda ejercerla en la actualidad. Por ejemplo, el procedimiento para su aplicación, la apelación de dicha medida, las medidas que puede emitir, el tiempo de duración, la posibilidad de sustituir esas medidas, el uso de la fuerza pública para su aplicación o las sanciones en caso de incumplimiento. Todos estos aspectos deben estar incluidos en una norma de rango de ley, pues las mismas pueden implicar limitaciones a derechos constitucionales. El artículo 3, literal A, establece que la Defensoría del Pueblo es una magistratura ética, concepto que debería ser reemplazado por el término en derecho adecuado. El artículo 7, literal D, del proyecto pretende organizar conjuntamente con la sociedad civil la conformación de los consejeros de defensoras y defensores de los derechos humanos y la naturaleza, cuya integración se haría con personas de la sociedad civil, que en la práctica cumplirían funciones que deberían ser ejercidas por la misma Defensoría del Pueblo. Además, dicho organismo parecería una forma de estatizar la participación ciudadana, pues impediría que otras organizaciones de la sociedad civil puedan denunciar vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza o formular propuestas para su fomento, situación que atenta contra los artículos 96 y 100 de la Constitución, que consagran la organización de la sociedad civil para incidir en la esfera pública, sin que sea requisito que dichas organizaciones sean autorizadas para actuar por el Estado. El artículo 11 establece criterios para la designación de la defensora o defensor del pueblo, como literal B, contar con el respaldo de organizaciones sociales. En la práctica, ¿cómo será contabilizado el respaldo de estas organizaciones sociales o de qué manera se cumplirá este criterio de análisis? Y en el literal D, contar con un plan programático, ¿cómo se calificará o bajo qué parámetros será presentado este plan programático? El artículo 15 determina que la ausencia definitiva de la defensora o defensor público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procederá a encargar a la persona que lo reemplazará. El artículo 205 de la Constitución de la República establece que las máximas autoridades de la función de transparencia y control social serán seleccionados mediante un concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. Es decir, la Constitución no determina en ningún artículo la figura jurídica de encargo para la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. Por ende, no existe armonía constitucional con la propuesta y nosotros, como legisladores, no podemos insertar la figura de encargo cuando la Constitución es clara y no existe ambigüedad al respecto.
Además, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social regula de manera específica los requisitos en estos procesos de selección, por lo que es redundante que existan dos normas con el procedimiento de selección del Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta que ambos textos normativos son contradictorios. Por otro lado, en el proyecto incluyen requisitos para el Defensor del Pueblo que constituyen restricciones a los derechos de participación ciudadana, pues se limita la reelección del Defensor del Pueblo o se establecen inhabilidades que no están contemplados en la Constitución, como no haber pertenecido a un movimiento político, situación que haría dicha propuesta normativa inconstitucional. En la disposición general primera se establece una norma sobre la jerarquía del proyecto de ley que no corresponde con la jerarquía normativa establecida en el artículo 425 de la Constitución, la cual no habla de la especialidad como criterio. La disposición general segunda no es clara. Establece la existencia de precedentes, pero según la Constitución le corresponde a la Corte Constitucional el establecer jurisprudencia vinculante. La disposición general décima permite que los recursos presupuestados no utilizados por la Defensoría en el ejercicio fiscal se puedan incorporar en el presupuesto del próximo ejercicio, para lo cual determina que este organismo tendrá una cuenta adscrita en el Banco Central. Se debe aclarar que el Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. Constitucionalmente y legalmente es imposible realizar esta incorporación. Además, esta norma fomenta una deficiente planificación del ejercicio fiscal. En las reformas que se realizan a otros cuerpos normativos, se limitan las competencias de la Defensoría del Pueblo frente a la protección y fomento de otros derechos como los del consumidor, personas con discapacidad o enfermos de VIH, pues se suprime o limita su participación en estos aspectos. En conclusión, el proyecto de reforma constituye un retroceso a la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, por lo que se hace necesario que la Comisión reevalúe el informe para primer debate e incorpore varios aspectos que fueron eliminados en este informe para segundo debate. En vez de desarrollar las importantes atribuciones de este organismo, la tercera parte de los artículos son destinados a regular aspectos relativos a la designación del Defensor del Pueblo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra.